envidias ni peleas entre ellos. Eso fue la forma en que la cuarta bestia era diferente de las otras bestias. Hacia el siglo V a.C., una buena parte del norte y centro de Italia está controlada por los etruscos. Al sur de la península, en los litorales costeros, se halla la Magna Grecia, territorio dominado por los griegos, mientras que los cartagineses están asentados en Cerdeña y parte de Sicilia. A finales del siglo siguiente, Roma, apenas un pequeño enclave en territorio etrusco, inicia su expansión. Después de las guerras samnitas, del 343 al 290 a.C., ya controla toda la Italia central, iniciando la ocupación de la Magna Grecia. Hacia el año 218 a.C., Roma ha conseguido dominar toda la península italiana, Córcega, Cerdeña, Sicilia y parte de la costa de Iliria. Muy poco después, hacia el año 202, el mundo romano se amplía por las costas del sur y este de la península ibérica, así como por el litoral mediterráneo de Francia. En el año 100 a.C., Roma controla buena parte del Mediterráneo, fraccionando sus posesiones en provincias. Hispania es dividida en ulterior y citerior. La Galia romana se organiza en Narbonense y Cisalpina. Además, se han establecido provincias romanas en África, Macedonia, Asia y Cilicia. Cuando muera César, en el año 44 a.C., se habrá sumado al mundo romano toda la Galia. También serán provincias romanas el África Nova, Cirene y Creta. Por último, se han incorporado las provincias de Bitinia Pontus, Cilicia, Chipre y Siria. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir de ahí al libro vamos a ir para atrás, Daniel 7, pero lee a lo último del versículo 7. Y era muy diferente. Ok, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Ahora tenía 10 cuernos. Ahora estos 10 cuernos que leímos anteriormente eran 10 reyes. Eran 10 montañas, que eran 10 gobiernos que gobernaban estas gentes. Ahora, esto fue el Imperio Romano. Durante el Imperio Romano ellos tenían nombres antiguos, pero eran 10 cuernos. ¿Ok? You got something? I was going to, if you wanted to. Yeah, read that again. Lee Apocalipsis 17 y 9 y 10 para enseñar otra vez ¿Qué significa qué eso? significa las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ok, el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 9. Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Esas 7 cabezas, que eran 7 montes, son 7 imperios. Cuando usted lee la escritura, un monte significa, a veces significa un monte, como le dijimos, a veces literalmente, pero a veces significa un gobierno que habla en signos, en metáforas, ¿ok? Esas 7 cabezas son 7 imperios o 7 tierras que tienen imperios griegos o tenían gobernación sobre esas tierras que gobernaban y esas 7 cabezas son los griegos, los españoles, los romanos, los franceses, Alemania Mayor, Alemania Menor e Inglaterra. Esas eran las 7 cabezas o los 7 gobiernos de que está hablando el libro de Apocalipsis. Y esos 7 gobiernos han sido el gobierno de los llamados blancos que han gobernado sobre el mundo entero, los edomitas. Y cuando usted va a pasar en la historia, usted sabe que el primer imperio que era ¿quién? Los griegos. Después los romanos, después los españoles, los romanos y tal y tal. Okay, hasta hoy en día que usted ve que estamos en el final de este imperio romano, ¿cómo se llama?
Renovado. renovado. Gracias, hermano. ¿Se lee, hermano? Versículo 10. Y son 7 reyes, los 5 son caídos, el uno es, el otro aún no es venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Y tenemos que explicar eso, pero todavía no estamos ahí todavía, pero le estamos explicando poquito a poquito para que cuando lleguemos a ese tiempo en la escritura, entonces le podemos explicar quiénes todos son esos reyes y esos gobiernos. Ok, so ahora vamos a ir de ahí, déjame ver, para atrás, en el libro de Daniel. ¿Leíste el versículo 8? No. 8? Ok, vamos a ir al versículo 8. Ok, eso eran los 10 cuernos. Ok, lee eso, versículo 8. El libro de Daniel, capítulo 7, versículo 8. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos. Ahora, cuando usted entiende que estos cuernos y estas cabezas eran del Imperio Romano y eran los diferentes imperios de los llamados blancos hasta hoy en día, desde los griegos hasta hoy en día, ¿quién salió de todos sus imperios? Los llamados blancos, que empezaron como los griegos y los romanos y eso, hoy en día tenían los alemanes, los españoles, los franceses, los italianos, los griegos, y tenían ¿qué? A Bretaña. ¿Okay? De Bretaña salió ¿quién? América. So, esta tierra aquí, o este imperio de América, salió de esas antiguas gentes, porque América es el imperio romano renovado otra vez. Porque a un punto el imperio romano cayó. Pero ahora el Señor, después de un tiempo, lo hizo renovar. Y eso es el tiempo en que estamos hoy en día. ¿Tiene algo más, hermano? Yo tengo, voy a leer esto y después que tú expliques este versículo 8, tengo una escritura para traer según esto. Pero dice aquí otra vez el versículo del capítulo 7, versículo 8, dice: estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos. Y ese cuerno pequeño es América. Y se lo vamos a explicar cuando continuamos en esta lección. ¿Lee? Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Ok, eso te lo vamos a tener que explicar cuando lleguemos a la profecía de América. Pero la boca de que habla blasfemia es que los llamados blancos han dicho por el mundo entero que ellos son Dios, que ellos son Yahushua, que el mundo llama ignorantemente Jesucristo, que ellos son los ángeles, los israelitas y la gente del Señor, y esos son todos embustes. ¿Ok? So ahora, ¿tiene una escritura? No tengo. No. Ok, so ahora vamos a ir de ahí, brinca al versículo, déjame ver. Sí, porque América es Roma renovado otra vez. Porque hay una profecía en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Vamos a ir ahí. Y que te explica que esta bestia, que explica la cuarta bestia que Daniel explicó, es el imperio romano. Que fue ¿cómo se dice? No fue matado, pero sino herido. Fue herido y sobrevivió. Sobrevivió. O vivió otra vez. Pero en el futuro. Ese imperio fue o es América. Y además, vamos a leer eso otra vez. Vamos a ir al Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1 y 2. Ok, el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y los pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la
y la llaga de su muerte fue curada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con ella? So, vamos a leer otra vez. Dice, y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. So, ahora le explicamos que esas 7 cabezas y 10 cuernos eran reinos y reyes o gentes de esas los reyes que gobernaron sobre esas tierras. ¿Ok? Ahora los 10 cuernos que está hablando es de que está hablando de lo que ustedes conocen hoy de la Unión Europea. ¿Ok? Porque lo que usted tiene que entender es cuando Juan escribió esto, él no tenía el entendimiento de lo que le estaba escribiendo. Y no tenían las palabras o las frases que nosotros tenemos hoy en día. ¿Ok? En aquel tiempo, hoy en día se llaman la Unión Europea. En aquel tiempo no se llamaban la Unión Europea. Juan no entendió que la Unión Europea era. Pero esos mismos 10 cuernos, o esas mismas 10 naciones gobernaron juntamente o debajo de los romanos. Y es la misma cosa que está sucediendo hoy en día, en la reencarnación. Ellos están haciendo la misma cosa que estaban haciendo en aquellos tiempos. Ok, so ahora voy a leer aquí de la Unión, porque cuando usted lee también, voy a leer la Unión Europea y darle un poquito de historia de eso, y entonces podemos ir para atrás a la otra parte de la bestia, porque tiene la bestia, tiene las 7 cabezas, los 10 cuernos, tiene el dragón, y todos ellos son lo mismo, pero están rompidos entre diferentes grupos. Si puedo, hermano, tengo una escritura Dale, antes de eso. Dale. Esto es el libro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Por qué? Porque lo que pasó en los tiempos antiguos es lo mismo que va a pasar hoy en día. ¿Por qué? Porque los mismos espíritus que estaban en aquel tiempo están hoy en día. Y eso es lo que la gente no entiende. Por eso es que dicen que la historia se repite. ¿Por qué la historia se repite? Porque la misma gente que estaban en aquel tiempo están ahora y están haciendo las mismas cosas que estaban haciendo en aquel tiempo. ¿Ve? ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. So, no hay nada nuevo debajo del sol. So, si hay una persona en la tierra debajo del sol, que es un espíritu, ellos estaban aquí desde los tiempos antiguos. ¿Ok? Nada más. Ok, so voy a leer aquí un poquito de la historia de la Unión Europea. Esto dice, la Comunidad Económica Europea, que ese fue el primer nombre que le dieron durante el tiempo del 1957 y 1958. Hoy en día se llama la Unión Europea. En aquel tiempo se llamaba la Comunidad Económica Europea. Fue una organización internacional creada por uno de los 2 tratados de Roma de 1957 en vigor desde 1958. ¿Okay? Con la finalidad primera de crear un mercado común europeo. Así pues, la base de su unidad es la economía. Curiosamente, el euro es la moneda actual del resurgente imperio romano. ¿Ve? Resurgente imperio romano. Porque la persona que escribió esto tiene un entendimiento, aunque no haya escuchado a nosotros, o el Espíritu le dio el entendimiento a ellos, pero más alguna de esta gente entienden un poquito de lo que está sucediendo hoy en día. Dice,
es la moneda